Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que he titulado No retrocedas, persevera. Quisiera que me acompañen a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39. Dice la palabra del Señor: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando pasamos por pruebas diversas, cuando a raíz de todo eso nuestra confianza en el Señor se debilita, cuando se es tentado a perder de vista la herencia perdurable que Jesús conquistó en la cruz a favor de nosotros, cuando nos impacientamos, cuando se alberga el deseo de volver atrás, es menester no retroceder. Es menester cobrar el valor y tener presente la palabra del Señor que nos ha sido enseñada, la palabra del Señor que se nos ha predicado. Es menester confiar en el Señor, ser pacientes, no retroceder, perseverar firmes en la fe. Los hebreos habían recibido el mensaje del Evangelio de Cristo. Habían sido iluminados sus corazones. Habían experimentado el gozo de la salvación, y en medio de las diferentes pruebas que ellos vivían, las habían enfrentado con gozo. En medio de los conflictos, en medio del gran combate de prueba que ellos habían experimentado, era evidente sus obras de fe en el Señor. Y de repente ocurre un cambio en sus vidas. Inicia una nueva etapa. Experimentaron una transición en sus vidas. Y a veces cuando estos cambios ocurren en el ser humano, a veces cuando nosotros los creyentes experimentamos cambios en que de repente nos gozamos en el Señor, pero luego vivimos una etapa de crisis, vivimos una transición, vivimos situaciones nuevas y experimentamos dificultades por doquier, a veces nuestra fe mengua. Y esto es lo que estaba sucediendo con los hebreos. El desánimo empieza a invadir sus vidas. Eran muchas las cosas que tenían que enfrentar y viven entonces una crisis de su fe. Todos los cristianos en alguna ocasión experimentamos crisis de fe. En muchas ocasiones la duda invade nuestro corazón. El temor empieza a invadirnos y muchas veces a paralizarnos. Quizás tú estés experimentando una lucha interior. Quizás tu fe se ha debilitado. Probablemente puedas estar experimentando una pérdida, conflictos, padecimientos por causa del Evangelio de Cristo. Quizás como los hebreos hayas sido sometido a escarnio público.
Pero la palabra del Señor hoy te invita, al igual que los hebreos, a no retroceder. Es menester cobrar valor en el Señor. Es menester combatir en el Señor. Es menester que recuerdes ese gozo cuando conociste al Señor. Es menester que recobres ese primer amor. Es menester que pongas tu mirada en el Señor. Es menester que combatas, que sigas firme ante el Señor, que sigas mirando al Señor en medio de las pruebas que nosotros atravesamos. Siempre hemos de tener presente el Evangelio de Cristo, la obra perfecta de nuestro Señor Jesús en la cruz. Él también fue sometido a padecimientos y nosotros, los hijos de Dios, no estamos exentos de ello. Nos asemejamos entonces a nuestro Señor Jesús y padecemos un poquito de lo que Él pudo padecer. Nuestros padecimientos no son comparables a los padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesús cuando vino a este mundo para salvarte a ti y a mí. Cuando vino a este mundo para limpiar nuestros pecados. Cuando vino a este mundo para acercarnos a Dios como sumo sacerdote. Él vino para redimirnos, Él vino para salvarnos. Él sufrió también por nosotros. Y en medio de las situaciones que nosotros enfrentamos por causa de Cristo, es menester cobrar valor. Es menester, amigo y hermano, que tú conozcas al Señor. Es menester que tú tengas presente cómo el Señor te ha ayudado en otras pruebas. Es menester que recuerdes las pruebas que has vivido de la mano del Señor. Cuando te has agarrado firmemente en Él, confiando en Él, no poniendo la mirada en la situación que atraviesas, sino en el Señor y los beneficios que has obtenido después, cuando has cobrado valor, cuando has experimentado el gozo del Señor en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Los hebreos, luego de ser iluminados con el mensaje del Evangelio, cuando acababan de conocer la verdad, se confortaron con la palabra del Señor, con el Evangelio que les había sido predicado. Sufrieron con gozo las tribulaciones y no se dejaron absorber por la situación, porque la palabra del Evangelio les sostenía. Llegaron a desarrollar gran empatía con los hermanos que sufrieron por causa de su fe. Eso les movía a ayudar a los otros, porque nosotros, con el consuelo que somos consolados por el Señor, nosotros también podemos consolar a aquellos que atraviesan por diferentes pruebas. Y esto fue lo que ellos experimentaron en ese momento difícil de esa primera etapa en sus vidas. Sintieron compasión, arriesgaron sus vidas. Ellos aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, porque sabían que tenían una mayor herencia en los cielos. Tú y yo somos casa de Dios. Es menester que mantengamos ese mismo fervor del principio. Es menester que nosotros con valor enfrentemos las pruebas. Es menester que nos agarremos del Señor. Si el temor te invade, busca al Señor. Si estás tentado a abandonar tu fe, busca al Señor. Si estás en medio de pruebas difíciles, busca al Señor. La palabra del Señor debe ser nuestro sostén en medio de la prueba. Recuerda la palabra del Señor. Recuerda sus promesas. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Dice Hebreos 2:1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Prestar mucho más atención a lo que hemos oído, al mensaje del Evangelio de Cristo, a la obra redentora de Cristo, a la suficiencia
de Cristo, a todo lo que somos en Cristo Jesús, a la obra perfecta de redención eterna, a la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. No podemos retroceder. Debemos combatir por el evangelio de Cristo. Algunos de los hebreos parece que han vuelto atrás y otros se sentían tentados a hacerlo. Algunos querían escapar de la situación y volver al sistema de sacrificios judaico. Pero cuando todo cambia, nosotros tenemos que arraigarnos en el inmutable, en aquel que no cambia. Cuando las situaciones cambian a nuestro alrededor, cuando todo parece desestructurarse a nuestro alrededor, hemos de agarrarnos de aquel que todo lo sostiene con su palabra. La vida de fe no es para momentos. La vida de fe del cristiano es para todos los tiempos. Es para toda ocasión. Es para toda circunstancia. No podemos volver atrás. No te puedes separar del cuerpo de Cristo en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Es menester que te congregues. Solo estás expuesto. Recuerda que en el congregarse hay bendición. Cuando te congregas puedes participar de la adoración congregacional. Cuando te congregas puedes ser alimentado espiritualmente. El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es menester que despliegues adoración al Señor, porque la alabanza al Señor cambia las cosas. Es menester que celebres junto con la compañía de los santos la presencia de nuestro Señor. Es menester que te acerques al Señor confiadamente, recordando que tienes un sumo sacerdote que ha hecho todo para que tú puedas acercarte al Padre. Cobra valor en el Señor, amado hermano. Iglesia, es menester que nosotros entendamos que en medio de la prueba tenemos que experimentar el gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestro Señor padeció aflicciones y es menester identificarnos con Él. Pedirle al Señor su ayuda y entender que es un poco lo que nosotros padecemos. Es una migaja lo que nosotros padecemos frente a todos los padecimientos de Cristo. Y es un honor cuando nosotros, por causa del evangelio de Cristo, somos vituperados, somos perseguidos, sufrimos pruebas, sufrimos tribulaciones. Ellos habían incluso manejado el despojo de sus bienes. Y si de pronto hoy tú has experimentado eso, recuerda que hay un Dios juez justo, que tiene cuidado de los hijos, que no da por inocente al culpable, que te ayuda en tu tribulación y que también tienes una casa en el cielo. Hermanos, es menester confiar en el Señor y ser pacientes. Estamos llamados a confiar en el Señor en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. No podemos abandonar nuestra fe en el Señor porque hacerlo nos expone. Nuestra seguridad está en el Señor. El Señor ha hecho todo para salvarnos. El Señor es nuestra garantía presente y futura. ¿Cómo desechar a nuestro Señor? ¿Cómo no tenerle presente al Señor? ¿Cómo no confiar en nuestro Señor Dios Todopoderoso? No debemos fluctuar en nuestra fe. No debemos vacilar. Es menester hasta el fin retener nuestra confianza. Es menester tener cuidado de que nuestro corazón
no se endurezca en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la afrenta, en medio del vituperio, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del desánimo. Es menester agarrarnos del Señor, sostenernos de la mano del Señor. La confianza en el Señor nos va a ayudar a encarar cualquier situación, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él nos ayuda, sabiendo que la presencia del Señor nos infunde ánimo, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que hay un Dios que cuida de nosotros, sabiendo que hay un Dios juez justo, grande y misericordioso, sabiendo que hay un Dios que es bondadoso, que es compasivo, sabiendo que nuestro Señor Jesús es nuestro mediador, es nuestro intercesor, que nos ayuda en toda circunstancia, que fue tentado y que también nos ayuda en nuestras tentaciones y en nuestras tribulaciones. Es menester que creamos en Él, en sus palabras, en sus promesas, en su sacrificio a nuestro favor. El Señor es nuestra ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios jamás es ajeno a lo que acontece a sus hijos. Nunca es indiferente, jamás. Ni siquiera cuando nosotros le damos la espalda al Señor, Él siempre permanece fiel. Es menester entonces que sigas confiando en el Señor. En medio de la situación adversa que estás viviendo, desarrolla confianza en el Señor. Acércate a Él. Él traerá respuestas a tu vida conforme a su voluntad. Dice primera de Juan capítulo 5 versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confiar en el Señor nos ayudará a no sufrir vergüenza venidera, porque nos agarramos de Él, porque seguimos confiando en el Señor. Rebelarnos, por el contrario, puede traer destrucción. Obedecerle nos ayudará a recibir las promesas del Señor. Es menester ser pacientes, iglesia. En las pruebas desarrollamos capacidad de aguante. Las pruebas producen paciencia. Nuestro Dios tiene el control de todo. A Él todo se le sujeta. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Salmos capítulo 50, versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ese es nuestro Dios. No podemos retroceder. Estamos llamados a perseverar a través de las pruebas de la vida, a permanecer firmes en el Señor, a permanecer invariantes en nuestra fidelidad al Señor. No podemos retroceder, no podemos volver atrás. El interés por Cristo y su doctrina había disminuido en los hebreos. El temor, la duda se había albergado en sus corazones. Quizás tú, como ellos, has pensado volver atrás. Quizás te has apartado del Evangelio de Cristo en medio de la prueba. Probablemente tu devoción por Dios, por Cristo, ha disminuido. Recuerda todo lo que Cristo ha hecho por ti. Recuerda cuántas bendiciones tienes en Él. Recuerda quién eres en Él. Recuerda las promesas del Señor para ti. Recuerda que volverá por su iglesia. Mantente fiel al Señor. Confía en Él, en su poder, en su justicia. Habacuc 2:4 lo recuerda el escritor a los hebreos y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Él nos llama a permanecer fieles en Él, a no retroceder, porque Él no tiene complacencia en el impío.
Recuerda que Dios juzgará toda desobediencia deliberada, que tú y yo como iglesia no somos inmunes al juicio divino. No podemos volver atrás, porque hacerlo acarrea juicio. Nosotros no somos de los que retroceden, dice el escritor a los hebreos, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No podemos retroceder, no podemos permitir que los ataques del enemigo debiliten nuestra fe. Y si estás ahí en medio del temor y de la duda, agárrate del Señor, permanece en Él, no te sueltes de la mano del Señor. Si le has fallado al Señor, ten presente que te puedes acercar a Él con confianza. El pecado es menester confesarlo al Señor. Es menester reconocerlo ante el Señor. Es menester apartarse de Él, de toda práctica pecaminosa. Decídete a creer en el Señor. Decídete a crecer espiritualmente. Decídete a afirmarte en el Señor. No podemos volver atrás. No somos de los que retroceden. Recuerda que el Señor te llama a ser fiel. Él te ha prometido salvación. Él ha prometido salvación a los que permanecemos en Él. Es menester que te acerques a Él por medio de la fe. No abandones tu fe. Persevera en medio de toda circunstancia que puedas estar atravesando. Ora conmigo. Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque en los momentos de prueba, de aflicción, de dolor, nosotros podemos contar contigo. Gracias porque tú estás allí ayudándonos, sosteniéndonos. Gracias porque hoy nos invita a seguir con valor, a perseverar, a permanecer en ti, Señor, a no retroceder. Gracias por tu ayuda en la tribulación. Gracias por estar allí cuando lo hemos necesitado. Gracias por tu fortaleza. Gracias porque eres ese Dios bueno, grande, maravilloso, misericordioso. A ti te damos gloria, honra y honor en esta mañana. Y te suplicamos también, Señor, que si hay algún hermano que está debilitado, que está padeciendo un momento difícil, que tu amor, Señor, ese amor inalterable, pastoree su vida. Que tu gran misericordia la pueda experimentar, Señor, y que su vida de fe pueda ser renovada en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.